Buenos días, compañeros y compañeras. Hoy el grupo número 7 les hablaremos sobre la gestión de proyectos. Brevemente comenzaremos con una historia resumida sobre cómo inicia la gestión de proyectos. Es precisamente en el entorno de la ingeniería donde se ubican algunos de los primeros esfuerzos significativos en gestión de proyectos a lo largo de la historia. Figuras como los arquitectos, los ingenieros o los maestros de obra se encargan de la planificación y organización de los proyectos de una forma cada vez más especializada. Algunos cambios relevantes comienzan a observarse durante la revolución industrial. La producción se sistematiza y optimiza al máximo. Los recursos cada vez son mayores y se profundiza en la distinción entre recursos humanos y recursos materiales, pero no así hasta el siglo XIX, que ve la luz la gestión de proyectos modernas, en una época dinámica y de asombro continuo en que las grandes figuras de las finanzas y tecnologías, personajes históricos como Morgan, Edison o Nikola Tesla, mueven el mundo a través de inmensas obras de ingeniería de complejidad antes desconocidas. Se hace necesario crear herramientas específicas que faciliten la gestión de proyectos cada vez más exigentes. A día de hoy es el ingeniero Henry Gang el considerado padre o precursor de la gestión de proyectos modernas. A inicios del siglo XX, Gang desarrolló el conocido diagrama de Gantt como alternativa al armonograma propuesto por Carol Adamic. Este diagrama lo que hace es una manera más organizada de cómo llevar la gestión de proyectos. ¿Qué es la gestión de proyectos? La gestión de proyectos es un conjunto de metodologías para planificar y dirigir los procesos de un proyecto. La gestión de proyectos está conformada por todas aquellas acciones que debes realizar para cumplir con un objetivo definido dentro de un periodo de tiempo determinado, durante el cual se utilizan recursos, herramientas y personas, pero tienen un costo que se ha de tener en cuenta cuando se realiza el presupuesto. Al final siempre obtienes unos productos finales que deben corresponder a los objetivos iniciales. Los objetivos para la gestión de proyectos son gestionar el inicio y la evolución de un proyecto, controlar y responder ante problemas que surjan durante un proyecto y facilitar la finalización y aprobación de un proyecto. La gestión de proyectos está esencialmente, son actividades independientes de la actividad diaria empresarial, por lo que se requiere que se organicen una serie de reuniones para ver cuáles son los objetivos específicos del proyecto. Para que el proyecto tenga éxito, es esencial que se realice un trabajo en equipo eficiente. La manera en que la gestión de proyectos dirigirá el trabajo depende de varios factores, entre ellos la escalabilidad. Esto no quiere decir la posibilidad de que el proyecto crezca y sea un éxito total, y la importancia y complejidad de las tareas que se vayan realizando. También hay unos puntos claves para llegar a un éxito en la gestión de proyectos, que son resultados, consecuencias, beneficios y objetivos estratégicos. La gestión de proyectos está esencialmente dirigida a conseguir los objetivos preestablecidos para proporcionar un beneficio a la organización. Los puntos claves se pueden expresar en términos de resultados, que sería como un ejemplo, digamos, tenemos, tenemos una empresa de calzado, ¿verdad? Pero solo que al inicio producía calzado artesanal y poco a poco fueron generando ingresos y deciden hacer una fábrica para así poder producir a mayor escala. Pues cuando hablamos de resultados, es, es en el momento en donde ellos deciden abrir una nueva sede. Y también eso mismo genera consecuencias, ya que los empleados que tenían tienen que adaptarse a las nuevas máquinas para así poder generar mayor producción. Pero siempre también generan los beneficios. Los beneficios se pueden decir en ese ejemplo es que van a tener
un mayor incremento en la producción. Van a poder producir más calzados de lo que producían antes y tener mejor calidad. A lo mismo, digamos que la empresa tiene objetivos estratégicos. Un objetivo estratégico podría ser en cómo duplicar el rendimiento corporativo en 3 años. O sea, pues se puede decir que en 3 años tienen una meta de generar, de fabricar calzados el triple o el doble de lo que le hacía anteriormente. Algo muy importante al momento de una gestión de proyectos es que se generan un triángulo de gestión de proyectos. Este triángulo simplemente está conformado por tiempo, coste y alcance y finalmente calidad. El alcance es importante para poder especificar todos los pasos del proyecto. Por otra parte, el tiempo es un recurso invaluable. Si bien podemos controlar los procesos, no podemos controlar el tiempo, por lo que es un verdadero desafío poder utilizar el tiempo de manera eficiente, mantener el proyecto dentro del cronograma y alcanzar los objetivos deseados. Sin embargo, el coste está compuesto por un presupuesto establecido en la etapa inicial del proyecto. Después de esta se comparan las cifras en que se propuso inicialmente. Y las tres extensiones están ligadas y dependen mucho de una de la otra. Una vez que se reduce el tiempo asignado para el proyecto, el costo aumenta. Además, el alcance del proyecto dicta el ritmo y una serie de recursos necesarios para realizar y complementar el éxito del proyecto. El coste del proyecto. A lo largo del proceso, el ingeniero de proyecto debe controlar, de acuerdo con la planificación, que los costes no sufran deviaciones elevadas. Un aumento de los costes hace que un proyecto no sea soportable. Imaginemos en el mismo caso del área de calzado. Tienen un producto que inicialmente establecieron que iba a costar unos $50, digamos. Pero sin embargo, a lo largo del proceso, los costes de fabricación se disparan y aumentan a $70. Esto es un ejemplo muy simple, pero es evidente que hay problemas en la planificación de costes. Por lo ende, hay que tener mucho cuidado al momento de llevar al cabo los costes y así el margen sea mínimo. El tiempo de proyecto. Del mismo modo que los costes son relevantes, el tiempo en el desarrollo del proyecto es fundamental. En muchos casos, la fecha de lanzamiento de un producto puede significar un rotundo éxito o el fracaso absoluto. Esto es más evidente aún con productos o servicios estacionales, pero no solo en estos casos. También pueden existir competidores. Ser el primero en salir al mercado implicará ganar una cuota de clientes mucho mayor que ser el segundo. Pongamos un ejemplo algo cotidiano que todo el mundo se dio cuenta en la época, ¿verdad? Que fue la creación de WhatsApp. La creación de WhatsApp fue algo innovador para muchas personas al momento de descargarla, ya que esta ofrecía manera más fácil de enviar mensajes y también hacer llamadas, aunque también que se le comparan, que son como Telegram, pero aún así, pero aún así la mayoría de gente ahora en la actualidad le descarga WhatsApp antes que otras aplicaciones. Y todo eso es debido al tiempo, ya que cuando salió esta aplicación WhatsApp fue como la más moderna en la actualidad y poco a poco fue ganando más fama y así fue como se quedó plasmada ya en la sociedad, por lo que el tiempo fue fundamental y así le ganó una gran ventaja a otras que se le quisieran comparar. La calidad de proyecto. Sería un error pensar que la calidad es un comodín de la estructura coste-tiempo-calidad, con el que juzgar caso de que los costes se disparen o no alarguemos en el tiempo de proyecto. Recurrir a una bajada de calidad del producto o servicio de nuestros proyectos puede facilitarnos acortar los plazos, reducir los costes, pero tendrá consecuencias negativas en el resultado final del proyecto. Es evidente que una bajada en la calidad supondrá, si no se producen otros factores, o bien una disminución en las ventas o la obligatoria reducción en el precio
para mantener las ventas. En cualquier caso, un descenso de los ingresos lo va a generar. En este caso, cuando hablamos de calidad, es que el que lleva la gestión de proyectos tiene que saber que los costos y todo tiene que dar para que la calidad sea buena, en el sentido de que, digamos que, vaya, volvamos al ejemplo desde el calzado. Tenemos un zapato que cuesta $70. Ah, pues la calidad de ese zapato se supone que es muy excelente y muy buena y que al cliente le va a durar bastante. Pero cuando ellos deciden bajar la calidad, la durabilidad también va a bajar. Así que justo en ese momento, el que lleva la gestión de proyectos tiene que saber cómo el producto tenga la misma calidad y que el costo no se incremente, que se mantenga lo mismo. Algo importante es la norma ISO 21500, ya que es la más usada para la dirección y gestión de proyectos. Esta normativa tiene como objetivo principal conseguir dar una orientación en su gestión. En ella se describen los diferentes conceptos y procesos dentro de una compañía para estabilizar y sistematizar las tareas. La norma ISO 21500 ha sido elaborada como una guía cuyo objetivo principal es conseguir dar una orientación en su gestión. Esta norma da soporte a uno de los principales motores económicos mundiales como son los proyectos. Conocer la gestión y saber gestionar los proyectos es una cuestión que cada día está adquiriendo una mayor importancia. La norma ISO ofrece una descripción detallada y muy explicativa de los conceptos y procesos que se consideran relevantes en esa línea. Por eso, su finalidad es la ayuda a directores de proyectos, ya sea principiantes o experimentados, al aplicar las mejores prácticas en la gestión de sus proyectos, mejorando los resultados de negocio y concluyendo sus misiones con éxito. Esta norma está diseñada para cualquier tipo de organización y también para proyectos de diversa índole, en el sentido en que independientemente de su complejidad, tamaño y duración, esta norma puede aplicar y es una de las más usadas actualmente. Características de las normas ISO 21500. Esta norma ofrece una descripción de alto nivel acerca de los diferentes conceptos y procesos que componen las buenas prácticas en dirección y gestión de proyectos. La estructura de la norma ISO continúa con las directrices del PMBOK, el ya conocido estándar del PMI. Pretende que el resultado de un proceso sea el mismo independientemente de la persona que lo realiza. El principal objetivo de la norma ISO es recomendar a las distintas compañías o empresas una forma profesional de elaborar los proyectos cumpliendo con los estándares más exigentes demandados por el mercado global. Esta norma ofrece una descripción de alto nivel acerca de los diferentes conceptos y procesos que componen las buenas prácticas en dirección y gestión de proyectos. Dado que ofrece una descripción de alto nivel sobre conceptos y proyectos, la norma ISO se entiende que para lograr la mejora del éxito, la estructura posibilita la aplicación genérica a cualquier empresa. La norma ISO persigue la estabilización y sistemización de tareas, así como la homogenización de las actividades. Esto lo que nos quiere decir es que pretende que el resultado de un proceso sea el mismo independientemente de quién lo esté realizando. Gracias a la implementación de la norma, se desea conseguir que las compañías conecten sus objetivos con proyectos exitosos, potencien la mejora continua en toda la organización, tener en cuenta que las sinergias positivas o los posibles conflictos con las partes interesadas antes de que aparezcan, mejorar la empleabilidad y movilidad de los usuarios y la capacidad para trabajar en proyectos internacionales. Buenos días, yo les voy a hablar sobre las 5 fases de la gestión de proyectos. Al comienzo de un proyecto, la cantidad de planificación y trabajo requerido puede parecer abrumadora, ya que pueden haber docenas o incluso cientos de tareas que necesitan ser completadas en el momento justo y en la secuencia correcta.
Por esta razón, se recomienda a los gerentes formarse en el área con programas de capacitación en gestión de proyectos y habilidades directivas. Los gerentes de proyecto experimentados saben que a menudo es más fácil manejar los detalles de un proyecto y tomar las medidas en el orden correcto cuando se divide el proyecto en fases. Dividir los esfuerzos de gestión de proyectos en estas 5 fases puede ayudar a estructurarlos y simplificarlos en una serie de pasos lógicos y manejables. Cada una de estas fases contienen tareas específicas que ayudarán a alcanzar los objetivos de un proyecto. En la primera fase está el análisis de viabilidad del proyecto. Es la fase inicial de cualquier proyecto y su objetivo es analizar si la empresa debe o no embarcarse en dicho proyecto, pues en ciertas ocasiones la empresa puede tener más problemas que beneficios a la hora de realizar un proyecto. Este paso se realiza porque, a menudo, el beneficio que la empresa obtendrá al implementar el proyecto es mayor que la inversión. Para investigar las posibilidades del proyecto hay que tener en cuenta factores como el tiempo, los recursos y el coste. El análisis de viabilidad debe incluir al menos las siguientes actividades. Creación del registro de seguimiento en la herramienta de gestión de la empresa. Análisis previo del alcance del proyecto. En este se plantea qué alcance debe tener el proyecto, qué metodología se va a llevar a cabo, qué departamentos deben estar involucrados, etc. Análisis de los riesgos de ejecución del proyecto y análisis de viabilidad de acuerdo a plazos, costes y calidad. Si el análisis de viabilidad es positivo, es decir, que no existen motivos iniciales para no abordar el proyecto, se puede pasar a la segunda fase del proceso. La segunda fase consiste en la planificación detallada del trabajo a realizar. El objetivo de esta fase es definir con el máximo detalle posible las tareas a realizar y los recursos necesarios para llevar a buen término el proyecto. Un error de cálculo en esta fase puede ser muy dañino para la empresa. Una vez que el proyecto recibe luz verde, se necesita un plan sólido para guiar al equipo, así como para tenerlo a tiempo y dentro del presupuesto. Un plan de proyecto bien redactado ofrece orientación para la obtención de recursos, financiamiento y adquisición de los materiales necesarios. El plan del proyecto brinda al equipo dirección para producir resultados de calidad, manejar el riesgo, crear aceptación, comunicar los beneficios a las partes interesadas y administrar a los proveedores. La planificación también prepara a los equipos para los obstáculos que pueden encontrar a lo largo del proyecto y les ayuda a comprender el costo, el alcance y el calendario del trabajo. Entre las actividades claves en esta etapa están: 1. Análisis del alcance del proyecto. 2. Realización de estimaciones de esfuerzo, costes y recursos. 3. Definición del plan de proyecto. Y 4. Negociación del contrato. Si finalmente el proyecto es aprobado, debe plasmarse en un contrato que recoja todos los términos del acuerdo. En la fase 3 está la ejecución del proyecto. La tercera fase de la gestión de proyectos es donde las empresas despliegan todo su know-how. El know-how es el conjunto de técnicas, formas de administrar los recursos y de gestionar los procesos. Algunos softwares de gestión de proyectos permiten crear automáticamente un informe. En esta etapa se lleva a cabo las tareas planificadas y se levanta un informe de cómo ocurrieron, es decir, qué tropiezos se encuentran, qué resultados arrojan y toda la información necesaria para alimentar la etapa de control. Esta es la etapa en que se despliega todo lo planificado. Las principales actividades de esta etapa son el establecimiento del entorno de trabajo, la asignación de las tareas planificadas a los recursos disponibles, la ejecución de las tareas planificadas y la gestión de las peticiones de cambio. De forma paralela a esta fase, es necesario realizar un seguimiento y control del proyecto que velará por el cumplimiento de la planificación y la calidad del trabajo realizado, de manera que se detecten todas las desviaciones antes de que se convierta en un problema para el éxito del proyecto. En la fase 4 está el seguimiento y control del trabajo.
Esta fase, junto con la anterior, supone una de las más importantes para el proyecto. En esta etapa se comprueba si se está cumpliendo toda la planificación y si se está superando todas las expectativas de calidad. De esta forma se puede responder de manera rápida y eficiente ante los problemas que surjan. Con un módulo de gestión de proyectos se puede realizar un seguimiento actualizado de los procesos, incluyendo el avance, los tiempos y los costes. Esta vigilancia constante ayuda a mantener el proyecto en marcha sin problemas. En esta fase se realizan esencialmente cuatro tipos de actividades: el seguimiento de tareas e hitos planificados, gestión de entregables, incluido control de la calidad, gestión de incidencias que han surgido y que pueden surgir durante el proceso, como por ejemplo que un flujo de trabajo no esté bien relacionado o conectado, y generación de informes de seguimiento. Pueden ser informes para los directores o jefes de proyecto, informando sobre si el proyecto va según lo planificado. Y la última fase, la fase 5, está el cierre del proyecto. El objetivo de esta fase es institucionalizar una etapa de control para verificar que no quedan cabos sueltos antes de dar por cerrado el proyecto. Esta fase suele ejecutarse a través de un checklist o lista de control, y las tareas clásicas a realizar dentro de esta fase son cierre formal del proyecto por parte de todos los actores involucrados en el proyecto, llamados de otra manera stakeholders, realización del backup del proyecto, análisis de los resultados con respecto a las estimaciones iniciales y actualización de la base de conocimiento con todo lo aprendido. La finalización de un proyecto es también muy importante, ya que en esta etapa se evalúa el proceso completo en retrospectiva, tomando nota de los fallos, los accidentes, los imprevistos y levantando un informe que sirva para la planificación y ejecución de proyectos futuros. Esta es la etapa del aprendizaje. Si los proyectos son exitosos, es aquí donde se realiza el backup o respaldo de lo logrado. Y aunque la gestión de proyectos a veces puede parecer un poco abrumadora, dividirla en estos 5 ciclos distintos puede ayudar al equipo a gestionar incluso los proyectos más complejos y a utilizar el tiempo y los recursos de forma más inteligente. Gracias. Bien, buenos días. Ahora yo continuaré diciéndoles algunas metodologías implementadas en la gestión de proyectos, pero primero quisiera decirles la importancia de la gestión de proyectos. La gestión del proyecto es muy importante porque garantiza que lo que se está entregando a un cliente, a una fábrica, a una empresa, está bien hecho y de la mejor calidad posible. Una buena gestión de proyectos garantiza que los objetivos de los proyectos se cumplan y se logren. Pero para que se cumplan, se pueden implementar diferentes metodologías. Yo les voy a hablar de 4. La primera es la metodología de Waterfall. Esta metodología consiste en el desarrollo de un proyecto de manera secuencial. Este puede ser aplicado a algún producto que se desee fabricar. Se redacta para el cliente una lista de requisitos que el cliente quiere que tenga el producto para que el proyecto se lo genere en total y de una muy buena calidad. Una vez que ya se tengan todos estos parámetros, el proyecto queda en manos del equipo de desarrollo. Este realiza las tareas de manera secuencial, lo que significa que si una tarea no ha terminado, no se puede dar inicio a la siguiente. Y consta de 5 etapas. La primera es la ingeniería de ideas. Se discute cómo se ejecutará el plan y se plantean también los objetivos que se quieren lograr. Luego viene el diseño del sistema. Se define cómo se llegarán a las metas establecidas, ya sea con cuántas tareas y qué se realizarán en esas tareas, al igual que en los tiempos que se van a hacer cada una de las tareas para hacerlo en el tiempo estipulado. Luego viene la implementación. Aquí se ejecutan las ideas y es puesto en marcha el plan. Luego viene la prueba y la validación. Aquí se verifica la viabilidad del proyecto, tanto como de costos y si de verdad se van a cumplir los objetivos, que es el propósito de la gestión de proyectos. Luego viene el mantenimiento. Acá se les da mantenimiento al plan para que éste marche de la mejor manera posible y para que los objetivos se lleguen a cumplir. El siguiente método del cual les hablaré es el método de PERT.
Este método es una técnica que permite dirigir la programación de un proyecto. Consiste en la representación gráfica de una red de tareas, que cuando se colocan en una cadena permiten alcanzar los objetivos de un proyecto, y este se desglosa en diferentes partes. Primero en el proyecto de las tareas, luego en el cálculo de la duración de cada tarea, y ya por último en la designación de un director del proyecto, que en este caso vendría siendo un ingeniero industrial. Este se encargará de la supervisión de dicho proyecto, de informar y en caso de ser necesario tomar alguna decisión importante en medio del proyecto. El siguiente método del cual les voy a hablar es el método de Kanban. Este método está bastante enfocado a la parte de la producción y se basa en el desarrollo incremental, es decir, en la división del trabajo en diferentes partes. Por lo tanto, en este método no se habla sobre una tarea en sí, sino que se pueden realizar varias tareas en simultáneo. De esta forma, el trabajo es visualizado correctamente por cada departamento de la empresa, así como sus prioridades y también sus objetivos. Este método en concreto tiene unas ventajas. La primera es la transparencia. Los tiempos de entrega son muchísimo más cortos y hay una mayor fiabilidad en los mismos. La segunda ventaja es que evita tareas ineficientes. Se evita la sobreproducción y la limitación de los recursos, lo que supone una mayor disponibilidad de materiales. La tercera es el control de las tareas. El tiempo de la producción es muchísimo más rápido, ya que se realizan varias tareas a la vez. Por tanto, se reduce el control del esfuerzo y se mejora muchísimo más la planificación. Y por último, viene la flexibilidad. Como todo el equipo ya sabe qué es lo que tiene que hacer en sus tareas y cuándo, estos pueden realizar, si surge algún imprevisto, pueden hacer algún tipo de cambio, cosa que otros métodos no permiten, ya que son muchísimo más mecánicos. Y por último viene el método de Lean Manufacturing. Este también se enfoca bastante en la producción. Este método de organización del trabajo se centra en la continua mejora y optimización del sistema de producción mediante la eliminación de desperdicios y también actividades que no suman ningún tipo de valor al proceso o al producto final que se quiere realizar. Su objetivo fundamental es el de minimizar las pérdidas que se producen en cualquier proceso de fabricación y también utilizar solo aquellos recursos que sean imprescindibles y los que no, pues también se van ahorrando costos y se mejora la calidad también. Ahora mi compañero les va a hablar sobre los costos de la gestión de proyectos. Bueno, mi nombre es Gabriel Hernández y me corresponde hablar sobre la gestión de costos de un proyecto. Como bien se sabe, como bien es sabedor, en la ejecución de un proyecto hay algo que es muy importante y es muy sustancial. Y me refiero a la inversión inicial, me refiero también al capital, me refiero al dinero que se va a utilizar en esa ejecución de un proyecto. Pero es importante este tema porque un proyecto no se puede realizar a ciegas, no se puede ir sin rumbos, es necesario tener una planificación del dinero que se está manejando. Entonces, por eso es importante la gestión de costos de un proyecto. Entonces, mencionar que la administración del costo debe incluir los procesos necesarios para asegurar que el proyecto se cumpla dentro del presupuesto preestablecido. Esto según algunas guías de administración del PMBOK, que es el Project Management Body of Knowledge. En ella se distinguen 3 procesos de gestión para la administración del costo del proyecto, las cuales son la estimación de costos, presupuesto de costos y el control de costos. Vamos a empezar con la primera, que es la estimación de costos. Esta consiste en hacer aproximaciones de cuánto costarán los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. Entre estos costos se pueden mencionar, por ejemplo, la mano de obra, materiales, equipamientos, asesores, alquileres, viáticos, intereses financieros, reservas para contingencias y la lista continúa. Es importante que las personas que tengan la responsabilidad de ejecutar actividades del proyecto sean quienes hagan las estimaciones de costos para esas tareas. De esa forma, se crea un compromiso con los miembros del equipo de trabajo y se evitan los conflictos que suelen ocurrir cuando una sola persona hace las estimaciones de todos los costos del proyecto. Los costos estimados
eso tengo que recalcarlo, deben ser lo más realistas posibles. No deben ser sobreestimados con grandes reservas para contingencias, porque esto podría indicar una rentabilidad negativa y dejar buenos proyectos de lado. Es decir, que si en mi estimación de costos yo digo que voy a necesitar, digamos, una computadora, no tengo que sobrevalorar el costo de esta computadora. Decir que cuesta $10,000, entonces eso no sería muy viable para quien está invirtiendo en el proyecto. Por otra parte, si las estimaciones de costo no son muy optimistas, se corre el riesgo de subestimación. Por lo tanto, en caso de alguna contingencia no prevista, los inversores podrían perder dinero. Ejemplo de la estimación de costos, dígase, por ejemplo, que yo estoy realizando un proyecto de la creación de un software. Entonces, yo tengo que identificar aquellos insumos, aquellas cosas que me serán de utilidad en el proyecto. Por ejemplo, yo voy a necesitar personal, diríamos, programadores, para que me desarrollen la aplicación. Voy a necesitar también hardware, voy a necesitar software, voy a también necesitar el testeo de esta aplicación y, ¿por qué no?, también entrenamiento y soporte. Entonces, yo tengo que especificar las unidades o también horas de cada uno de estos insumos. También tengo que especificar esos costos unitarios, los subtotales, y al final mostrar un total de lo que costará el proyecto. Pero una vez que se han identificado todos estos recursos del proyecto y se han estimado sus costos, es necesario volcar toda la información en el presupuesto. Y debo mencionar que el presupuesto siempre va a ir unido al cronograma de tiempo y a las agendas del trabajo. En general, cuanto más rápido se quieran realizar las actividades, más costosas serán. Por ejemplo, si se contrata a un ingeniero para que termine un estudio de suelos en una semana, trabajo cuya duración generalmente se quiere 2 semanas, seguramente ese estudio será más costoso que lo normal, ya que se cargarán los costos por trabajar horas extras y días no laborales, sábados y domingos. El responsable de encarar las tareas de presupuestación se enfrentará con distintos problemas a la hora de estimar los costos futuros. Uno de los posibles problemas es que el encargado de realizar el presupuesto subestime los objetivos por alcanzar, porque teme que sus superiores se los aumenten antes de comenzar el proyecto. A modo de ejemplo de un presupuesto de proyecto, traigo la siguiente hoja de Excel. Entonces, como lo dije anteriormente, va a ser necesario delimitar el tiempo que va a durar el proyecto y también sus costos ya más formales. Y es muy importante seguir al pie de la letra el presupuesto, ya que si un proyecto excede los costos estimados, excede el tiempo estimado para el proyecto, entonces podría haber una pérdida de dinero para quien esté invirtiendo en el proyecto. Y para ir ya finalizando, hablar del control de costos. Controlar los costos es detectar desviaciones a la línea base de costos para que el equipo de trabajo pueda implementar acciones correctivas y minimizar el riesgo del proyecto. Implica entonces analizar la relación entre el uso de los fondos del proyecto y el trabajo real efectuado a cambio de tales gastos. La técnica del valor ganado, también conocida como Air Value Technique, es una herramienta para el control de gestión donde se integra la medición del alcance, el costo y la agenda del proyecto. Para llevar a cabo este análisis es necesario calcular 3 valores claves para cada actividad, las cuales son el costo presupuestado, el costo real y el valor del trabajo realizado. A modo de ejemplo, digamos que yo estoy manufacturando, quiero poner a disposición un producto que yo he presupuestado que va a costar $5 su fabricación. Sin embargo, en un futuro me voy dando cuenta de que ese producto no se está vendiendo, y yo decido entonces disminuir su precio. Lo pongo a $4, por ejemplo. Entonces, en base a un control de costos y sus análisis,
yo me voy a dar cuenta de cuáles van a ser esas consecuencias que desata disminuir los costos del producto, de venta, perdón. Entonces, para eso sirve el control de costos. Y es muy importante para un ingeniero industrial tener sus herramientas tecnológicas para que le ayuden a la gestión de costos de un proyecto. Por lo general, se utilizan hojas de cálculo, pero principalmente se utiliza Microsoft Excel, que es el software por excelencia. Creo que es un software que es indispensable para todo ingeniero industrial, para que pueda realizar su trabajo de la manera más óptima y tener un mejor desempeño. Ya para finalizar, mencionar los retos en la gestión de costos. Son retos que voy a recalcar, son trabajos en equipo, la planificación, el factor tiempo y la comunicación. Puedo mencionar también de que el trabajo en equipo está sumamente relacionado con la comunicación, o la podemos relacionar con la comunicación. ¿Por qué? Porque en este mundo interconectado, donde la comunicación es mucho más fácil, podemos gestionar proyectos, los podemos gestionar desde remotamente. Podemos también planificar desde otro país algún proyecto y irlo gestionando, ¿no? Y también hay que tomarle mucha importancia al factor tiempo, porque como lo dije anteriormente, eso va a ser sustancial para que un proyecto sea viable. Y con esto concluyo mi participación y pasamos ahorita a las preguntas. Ingeniera, muchas gracias.